Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar un poquito en lo que se empiezan a conectar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la caída de la Gran Tenochtitlan. Veo que ya se empiezan. Hola, Flipgavia. ¿Qué tal? Bienvenido. Perfecto. Al parecer se está viendo. Si me pudieran confirmar si se escucha y se ve, estaría excelente. Hola, Tania, saludos. El Shere, Lian Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas. Primero Rodrigo. ¿Qué tal, Giovanni? Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas. Emma, bienvenidos, bienvenidas. Excelente. Entonces, estamos en Instagram, Sarti, y estamos en Facebook. Ok, en Instagram me está diciendo que todo perfecto. Y Regina, la gran Tenochtitlan. Ok, en Facebook al parecer también se escucha bastante bien. Dice Giovanni, no pude los cursos, pero aquí sí fuerte y claro. Qué bueno que andan por acá. De hecho, por eso es que no habíamos hecho también live, porque estábamos dando un curso fascinante sobre la historia de México. Ya no tenemos fecha para el curso de historia de México, pero si alguien está interesado en el curso de la Segunda Guerra Mundial, vamos a iniciar la segunda semana de enero. Ok, al parecer ya se está escuchando. Voy a acomodar mi teléfono porque si no, no voy a poder transmitir desde Instagram. Denme un segundo, que tengo aquí algunas dificultades. Ok, perfecto. ¿Se ve y se escucha? Muy bien. Sí, me podrían decir de dónde nos están viendo. Se los agradecería bastante y ya para iniciar. Una disculpa, estoy acomodando el teléfono para las personas de Instagram. La verdad es que es muy complicado transmitir desde Instagram porque no se puede transmitir desde una computadora y se tiene que hacer desde el teléfono. Y literal tengo un montón de cajitas en el fondo, así que si se llega a caer el teléfono, tengan paciencia. Pero bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué tal? Usaías, Julio, Hidalgo, perfecto. Nayeli, perfecto. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la plática del día de hoy. Y con todo gusto, si van teniendo dudas, las vamos viendo al finalizar. Segundo, ok, Instagram creo que ya se ve bien. Y Facebook, al parecer, ya también se ve bien. Ok, perfecto. Gracias por la paciencia. La verdad es que es muy complicado transmitir desde Instagram y Facebook al mismo tiempo. Pero al parecer ya lo logramos. Vamos a platicar el día de hoy sobre la conquista de la Gran Tenochtitlan. Vamos a estar revisando cómo fue la conquista. Vamos a entender cuál fue la mentalidad y por qué los españoles llegaron a conquistar a Tenochtitlan y cuál era la intención de ellos. También vamos a estar revisando algunos aspectos para entender mucho mejor a los mexicas y entender cómo se dio el proceso de la conquista de los mexicas, que ojo, no es de México. Los mexicas ocupaban entre el 20 y el 30% del territorio mexicano. Vamos a estar revisando y vamos a estar haciendo un viaje impresionante y muy, muy interesante. La primera gran pregunta que surge aquí, y es algo muy común en las pláticas, es ¿qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado los ingleses? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser los españoles los que hubieran llegado a este territorio, qué hubiera pasado si hubieran sido los ingleses? Primeramente, el hubiera no existe, pero tampoco es que nos hayan conquistado unos barbajanes. Muchas veces, y es algo que está muy difundido, es que lo peor de España fue lo que llegó a México. Esa es una historia que inventan precisamente los ingleses, porque españoles e ingleses jamás se llevaron bien. Y si en algo son muy buenos los ingleses y también los estadounidenses, es en modificar la publicidad a su conveniencia. Ellos fueron los primeros que empezaron a dar esta creencia de que únicamente había llegado lo peor de España. Podría haber sido en el viaje de Cristóbal Colón, pero como vamos a estar viendo con Hernán Cortés, va a ser una historia totalmente diferente. Las personas que van a llegar acá son personas, entre ellos Hernán Cortés. Hernán Cortés tenía estudios universitarios, si bien no terminó en la Universidad de Salamanca, lo tenía y era un empresario que lo tenía todo. Era un empresario de la caña de azúcar en Cuba y le iba bastante bien. El hecho de que se arriesgara a llegar acá es meramente por ambición. Y puede ser que sea ambicioso y quizá la ambición no es tan buena. Pero de eso, a que haya llegado lo peor de lo peor de lo peor,
está muy lejos. Otra cosa que tenemos que entender es que cuando llegan los españoles, el imperio español era el más poderoso del mundo. Era mucho más poderoso que precisamente los ingleses. De hecho, cuando los ingleses van a llegar a Jamestown, en Estados Unidos, es el primer lugar donde ellos llegan, lo que ellos van a intentar hacer es replicar el modelo inglés, el modelo de conquista. Ellos querían hacer la misma conquista que aplicaron los españoles, pero la gran diferencia es que ellos no pudieron por dos razones. Uno, porque allá no había tantos metales preciosos como acá, y la segunda es que los nativos norteamericanos ciertamente no tuvieron ninguna consideración con los ingleses. De hecho, ellos los odiaban bastante y tendían a verlos hacia abajo. Ellos decían que no eran mejores que ellos. Uno, porque eran muy sucios, y otro, que también sus armas no eran tan potentes. Porque muchas veces los mosquetes, las pistolas que usaban, muchas veces no podían penetrar los escudos de algodón. Por esas dos razones, los ingleses no pudieron copiar el modelo de conquista de los españoles, pero ciertamente lo quisieron hacer. Entonces, recordemos que los que llegaron aquí y conquistaron era el imperio más poderoso en aquel entonces. Otra cosa que tenemos que entender es cuáles son las diferencias culturales. ¿Qué hizo que los españoles lograran conquistar a los mexicas? Esta ciertamente es una pregunta muy compleja, pero vamos a tratar de entender un poquito sobre las diferencias de ambos. Uno, los europeos ciertamente eran religiosos, pero ellos mezclaban la religión con la ciencia. De este lado del mundo, los mexicas era prácticamente todo religión. Otra cosa muy importante que jugó en contra de los mexicas fue el factor sorpresa. ¿Por qué los europeos no? Porque los europeos siempre estaban acostumbrados a ver gente muy diferente, a ver gente de otros lados del mundo, gente muy diferente a ellos. Podía llegar un africano, podía llegar un asiático, podía llegar un cáucaso, podían llegar de muchísimas partes. Y aquí nosotros estábamos muy aislados, muy aislados. Entonces el factor sorpresa jugó en contra de los mexicas. Ciertamente los mexicas no supieron muy bien qué hacer cuando tuvieron la amenaza. Algo que va relacionado con esto es que el hecho de que estuviéramos tan aislados, que no hubiera tanto esta mezcla de razas y de culturas, esto hizo que los mexicas estuvieran demasiado aislados. Y eso no solamente jugó en contra por el factor sorpresa, sino por algo más importante, las enfermedades. Aquí hubo unos brotes impresionantes, aproximadamente de la población nativa murió el 90% en pocos años. Fue un terrible desastre, mucho más complicado que la peste negra. Nada más para que tengan la referencia, la peste negra en la parte norte de Alemania, de lo que ahorita es Alemania, fue donde más fuerte se dio y ahí murió el 75% de la población. Acá murió el 90%. Y esto se debe a que estaban muy aislados los mexicas. Otra cosa muy importante que marcó gran diferencia, el capitalismo. El capitalismo marcó una gran diferencia. Como vamos a estar revisando, Hernán Cortés llegó aquí en busca de riquezas. Y Hernán Cortés ya era un hombre rico cuando se embarcó para acá, pero quería más. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y todos los demás métodos de producción o los métodos económicos? Claro que todos tienen sus pros y sus contras, pero el capitalismo le da la opción a las personas de querer ir por más. Si yo voy a ganar lo mismo por mi trabajo que todos los demás, ciertamente no tengo tantos incentivos para esforzarme y trabajar más. El capitalismo da esos incentivos que mientras más trabajo o mientras más riesgos tomo, más puedo ir acumulando. El hecho de que el capitalismo en este periodo se empezara a desarrollar ayudó muchísimo a los españoles y ciertamente fortaleció su codicia. Otra cosa, los españoles van a traer siglos de guerras. El hecho de que se estén enfrentando y estén en una parte donde llegan muchos imperios, va a haber muchísimas guerras, porque los imperios siempre quieren más tierra.
Los españoles traían muchísimo tiempo de guerra. Tenían entre 750 a 800 años de guerra cuando llegan a esta parte del océano. ¿Contra quién luchaban los españoles? Los españoles, antes de llegar a México, luchaban contra los árabes. Hubo un tiempo donde los árabes conquistaron toda la península de España y ellos empezaron a recuperar territorio. Entonces ellos traían muchos años de guerra, lo cual significa que también la tecnología había avanzado bastante. Otra diferencia cultural entre los mexicas y los españoles eran las guerras per se. Las guerras, como nosotros las conocemos, es como la conocían los españoles. Tú llegas y literalmente te agarras y es matar al otro. Acá, los mexicas tenían algo que son las guerras floridas. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra convencional y una guerra florida? La guerra convencional es tu enemigo lo tiras a matar. Las guerras floridas no. Las guerras floridas tienen que ver mucho con aspectos místicos. Porque tú en una guerra florida, ciertamente, no quieres asesinar a tu enemigo. Lo que tú quieres hacer es tomarlo preso y ya después sí lo vas a asesinar. Pero al principio es tomarlo preso. Son guerras mucho más religiosas. Esa también es una diferencia sumamente importante. Entonces, ya fuimos entendiendo muchas de las mentalidades de ambos. Breves antecedentes. ¿Por qué llegan los españoles acá? Básicamente, los españoles llegan acá por la necesidad. Como dice el dicho, el burro o los problemas, no recuerdo bien cómo va, la carga hace andar al burro. Ese es el dicho. Lo mismo pasó con los españoles. No significa, ojo, no significa que los mexicas estuvieran menos avanzados que los españoles o que tuvieran menos cerebro, que fueran menos inteligentes. Claro que no. La diferencia es las necesidades a las que se enfrenta alguien. Es como un niño rico. Si un niño rico tiene todo, no se tiene que esforzar mucho por las cosas. Pero en cambio, cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad, eso hace que estés buscando cómo salir adelante. A los españoles les pasó algo parecido. A los españoles les van a cerrar lo que son las rutas de la seda. No voy a entrar mucho a detalle aquí, pero las rutas de la seda eran rutas que comunicaban a China con Europa. Y eran muy importantes para el comercio. Entre ellos, eran muy importantes para comerciar especias. ¿Por qué especias? No pensemos en las especias como, ay, para que sepa más rica la comida. No. Las especias en aquel entonces servían para algo más importante, para conservar los alimentos. Entonces el hecho de que les cierren las rutas de la seda va a hacer que los españoles lleguen a buscar formas de llegar a China por otras rutas. Entonces, en esa búsqueda va a ser que se van a topar con América. Básicamente fue la necesidad. Otra cosa que tenemos que entender es que los españoles ya traían el chip de que iban a hacer esto una enorme matanza. Si ustedes han escuchado o han ido a Cuba, estoy seguro que han escuchado Matanzas Cuba. Se llama Matanzas Cuba porque ahí hubo una matanza de indios taínos. Entonces, eso fue mucho antes de que llegaran acá. Pero en aquel entonces pues, no había redes sociales, no era como que les podían decir como, hey, mexicas, tengan cuidado con los españoles. Obviamente, no se comunicaron. Otra cosa muy importante, antes de entrar, ahora sí cronológicamente, cómo se fue dando esto. Algo que nos tenemos que quitar es el complejo de que nos conquistaron. El complejo de conquista es algo que ciertamente no abona mucho, porque los seres humanos somos lo que nosotros nos contamos. Lo mismo va a pasar con los países. Si en Estados Unidos se cuenta que gracias al destino manifiesto, la providencia dice que ellos tienen que expandir sus valores, su conocimiento y que ellos tienen la obligación de salvar al mundo, si desde chico te van diciendo eso y eso y eso, pues tú vas creciendo con eso. Es como a una persona que siempre le dicen como eres muy tonto, eres muy tonto, eres muy tonto, nuestra familia no es capaz de hacer nada. Pues el niño va a crecer con muchísimas deficiencias. Hay gente que puede superar eso, la mayoría de personas no somos tan fuertes mentalmente. Entonces, si nosotros siempre nos estamos diciendo que llegaron los extranjeros y que nos conquistaron, esto va creando traumas.
Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos resultado de un mestizaje. Todo lo que hace México, todo lo que nos hace mexicanos es parte de este mestizaje. Y tú puedes pensar en algo tan mexicano como los charros. Ok, los charros utilizan un traje que llegó de España, en la región de Salamanca. Otra, utilizan caballos. Aquí no había caballos, esos también llegaron. Otra cosa, el mariachi. El mariachi utiliza instrumentos que también llegaron de España. Entonces, eso tampoco. Puedes pensar en la china poblana. El traje de la china poblana tampoco es 100% mexicano. Llegó a través de una ruta que se llama la Nao de China. Por eso es que tiene colores asiáticos. Lo mismo pasa con la guelaguetza. Todos los bailes, o no hay ningún baile que sea antes del virreinato. El tequila también es un proceso que utilizó parte de este mestizaje. Porque si tú utilizas el maguey y con los procesos de destilación que había aquí, podrías hacer aguamiel, no tequila. El proceso de destilación para el tequila llegó de los árabes, que lo trajeron los españoles. El agua de Jamaica también. Esa llegó desde África a través de la nao de China por la ruta que hicieron los españoles. La Jamaica tampoco es mexicana. Todo lo que realmente nos hace mexicanos es parte de este mestizaje. Entonces, sería una muy buena idea que nosotros empecemos a creer que este proceso, este choque de mundos, que realmente fue muy violento, hubo muchas matanzas, eso es cierto, pero ciertamente fue lo que dio origen a lo que somos, a nuestro país. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos viendo cómo se fue dando cronológicamente la caída de Tenochtitlan. Vamos a iniciar este viaje en febrero de 1519. Y de ahí nos vamos a ir poquito para atrás y poquito para adelante cuando sea necesario. Pero vamos a iniciar este viaje febrero de 1519. Cortés se va a encontrar con una persona que se llama Jerónimo de Aguilar, en lo que actualmente es Cozumel, en México. Ellos se encuentran. Pero alguien puede decir, ¿cómo que Hernán Cortés se encontró a un español en Cozumel? ¿Cómo es posible? Nos tenemos que remontar un poquito antes. En 1511 hubo una expedición, y en esa expedición, que eran 20 personas, de esas 20 personas murieron 18. Y nada más sobrevivieron 2. Uno es Jerónimo de Aguilar y era otra persona que se llama Gonzalo Guerrero. Entonces ellos sobrevivieron. Cuando Jerónimo de Aguilar empieza a escuchar rumores de que llegaron, imagínense, él tenía varado desde 1511. Cuando él escucha que van a llegar españoles, lo que él hace es decirle a Gonzalo Guerrero, hey Gonzalo, pues hay que unirnos a los españoles, hay que buscar e irnos con ellos. ¿Qué le dice Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero le va a decir que no. ¿Por qué? Porque él era ya un militar maya y además estaba casado con una maya. Entonces él vivía bastante feliz. Y él le dice que no. Pero Jerónimo de Aguilar dice, ok, si no vas tú, pues voy yo. Y se va. Se va a encontrar con Cortés. Jerónimo de Aguilar va a ser muy importante, porque Jerónimo de Aguilar va a iniciar como su intérprete. Va a ser el primer intérprete. ¿Qué idioma hablaba Jerónimo de Aguilar? Obviamente es español, hablaba español y naufragó en las costas de Yucatán. Entonces también hablaba maya. Lo que no hablaba era náhuatl, que es el idioma, o era el idioma de los mexicas. Ya después ahí es donde va a entrar la malinche. Ok, entonces, febrero de 1519, Cortés se va a encontrar con Jerónimo de Aguilar en Cozumel. Los españoles, hay que entender, llegan a un imperio que ya no está en imperio maya, porque ellos van a llegar después de la caída de Mayapán en 1480. La caída de Mayapán lo que significó fue la fragmentación de la península de Yucatán de los grupos mayas en 16 pequeños estados. ¿Por qué esto es importante? Porque no estaban unidos, eran 16 estados pequeños. Y si tú tienes un ejército y lo divides mucho, pues obviamente no va a ser tan fuerte. Eso fue muy importante. Febrero de 1519. Marzo. Su primer enfrentamiento contra los mayas de Tabasco.
Este enfrentamiento va a ser sumamente importante, porque los que van a perder van a ser los mayas de Tabasco. Y los mayas de Tabasco, como los derrotaron, lo que van a hacer es ofrecerles una especie de tributo. Es como, perdimos, ok, ten. ¿Qué les dieron? Una disculpa por el gallo, ando un poco malo de la garganta. ¿Qué les dieron? Les dieron 20 doncellas, 20 mujeres. Dentro de esas 20 mujeres hay una mujer muy particular, que todos ustedes la han escuchado. Su nombre es Malinche, o Malitzin, o Doña Marina, como la conocían los españoles. Ella era una mujer náhuatl, originaria de Veracruz, posiblemente cerca de Coatzacoalcos. Entonces, les dan estas 20 doncellas, y entre estas 20 doncellas le van a dar a Malintzin. Ya cuando les han dado a Malintzin, ojo, aquí Malintzin no era importante. Hernán Cortés, de hecho, se la dio a uno de sus hombres. Puso a las 20 doncellas y a sus hombres les dio una doncella a cada uno. Él no se quedó con Malintzin. Aquí Malintzin todavía no es importante. Vamos a ver dónde se hace muy importante. Siguieron avanzando. Ya habían vencido a los mayas de Tabasco, entonces van a seguir avanzando y en eso se van a encontrar la primer embajada enviado por Moctezuma, por los mexicas. Los mexicas ya sabían que ellos habían llegado y que estaban avanzando. ¿Qué va a hacer? Moctezuma les va a mandar una embajada. ¿Para qué sirve esa embajada? Esa embajada básicamente sirve para decirles ya no sigan. Y a lo largo de su viaje van a encontrar 3 embajadas. Pero obviamente ellos no hacen caso y van a avanzar. Durante esta primera embajada es donde Malinche se va a hacer muy importante. ¿Por qué? Porque llega la embajada de Moctezuma, entonces, pues obviamente van a hablar con Cortés. Y su traductor hasta ese entonces era Jerónimo de Aguilar. Entonces, pues ya, se enfrentan y quieren hablar. Y empiezan a hablar los de Moctezuma, los mexicas. Y los españoles, pues no entienden. Y le dice Cortés como, hey, tradúceme, Jerónimo de Aguilar. Y dice Jerónimo de Aguilar, la verdad es que no entiendo lo que están diciendo. Y claro, pues no iba a entender. Porque él hablaba maya y los otros hablan náhuatl. Los mexicas hablan náhuatl. Entonces ahí es donde Malintzin, la Malinche, se vuelve muy importante. Porque ella hablaba tanto maya y hablaba también náhuatl. Entonces lo que pasó es que los mexicas hablaban en náhuatl, Malintzin escuchaba en náhuatl y lo traducía a maya para que Jerónimo de Aguilar se lo dijera a Cortés. Después Malintzin va a aprender español y va a ser la mano derecha de Hernán Cortés. Ahí fue un hizo muy importante. Ya eso pasó en marzo. Abril, desembarco en San Juan de Ulúa. Aquí va a ser muy importante porque se van a encontrar con los zempoaltecas, que van a ser sus primeros aliados. Los españoles necesitaban guías, otro necesitaban pueblos que fueran aceptados por los otros pueblos, también necesitaban cargadores y gente que les fueran leales y les dieran alimentos. Y los zempoaltecas van a ser muy importantes, porque ellos son los que les dicen a los a los españoles, hey, vayan con Tlaxcala, vayan con los tlaxcaltecas. Ellos son los principales enemigos de los mexicas. Ellos son los que los aconsejan de ir con los tlaxcaltecas, que van a ser sumamente importantes para la conquista de la Gran México Tenochtitlan. Entonces, muy importante. Entre abril y julio, Cortés va a decidir fundar lo que es la Villa Rica de la Veracruz. Así va a conseguir 2 objetivos. Uno, iba a conseguir una base costera y lo más importante, iba a conseguir legalizar su expedición. Porque ciertamente, él cuando zarpó, y de aquí lo intrépido que se vio Cortés, cuando él zarpó no tenía el permiso de su superior, del gobernador de Cuba. Entonces él, desobedeciendo, se lanza a la conquista. Entonces su expedición era ilegal. Pero él, al fundar la Villa Rica de la Veracruz, hasta cierto punto es independiente y gobierna un cacho de territorio, y eso en teoría debería de legalizar su expedición, o al menos es lo que él piensa. Aquí Cortés va a terminar su relación con el gobernador de Cuba, con Velázquez, y va a enviar una carta al rey Carlos V, el de los chocolates, el rey Carlos V. Y aquí le va a contar todo lo que ha encontrado, todos los lujos, todo lo que él había visto y cuáles son sus planes.
El objetivo era que el rey le diera el visto bueno. Para junio va a seguir avanzando. Y antes de eso, Cortés va, una vez que establece la Villa Rica de la Veracruz, sus hombres, algunos de sus hombres, no eran tan leales a él. Eran leales al gobernador de Cuba. Vimos que Hernán Cortés estaba desobedeciendo al gobernador de Cuba. Dentro de los hombres que estaban en la expedición, había hombres que eran fieles al gobernador de Cuba e intentaron sublevarse. Pero van a ser detenidos y van a ser asesinados. Y después de eso, Cortés va a hacer una estrategia que es sumamente útil para el área del coaching. La utilizan mucho, que es la de quemar los barcos. ¿Qué significa quemar los barcos? Cortés no fue el primero que lo utilizó. El primero que lo utilizó fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando va a desembarcar en la costa, porque va a conquistar a los persas, él se da cuenta que tiene 3 veces menos hombres. 3 veces menos hombres y desembarca. La primera orden que les va a dar es quemar los barcos. Les dice a sus hombres, ¿saben qué? Quemen los barcos. Y todos es como, ¿estás loco? Somos 3 veces menos hombres, ¿quieres que quememos los barcos? ¿Cómo vamos a huir? Y les dice él, quemen los barcos. Cuando los barcos se están quemando, él va a citar a todo su ejército y les dice, vean los barcos. Los barcos se han quemado. Tenemos 2 opciones. O nos morimos aquí todos, o luchamos con todo, salimos vivos y va a ser la única manera de que podamos regresar. Ya no tenemos los barcos. La misma estrategia va a ser Hernán Cortés. Hernán Cortés va a mandar a quemar todos sus barcos. Estoy viendo que Héctor dice que si podemos hacer un video de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, vamos a tener un curso completo de la Segunda Guerra Mundial en enero. Si quieren más información, nos pueden mandar un mensaje a la página. Una vez que Cortés va a quemar los barcos, la siguiente parada va a ser con los grandes enemigos de los mexicas, con los tlaxcaltecas. Sin los tlaxcaltecas no hubieran podido conquistar a los mexicas. Los tlaxcaltecas van a ser muy importantes. ¿Cómo fue esta llegada? Ciertamente no fue como que llegara Cortés y sí, Cortés, pásale, bienvenido, ¿y cómo estás, hermano? No. Cuando Cortés se van acercando a lo que va a ser Tlaxcala, va a enviar una avanzada de totonacos, que ya eran aliados con él. Porque él quería conocer cómo era la situación y si los iban a recibir bien. Pero ahí se da cuenta de que no lo van a recibir bien. Los tlaxcaltecas se preparan para la pelea. Ciertamente no recibieron bien a los españoles. ¿Cómo funcionaban los tlaxcaltecas? Es que ellos tenían un grupo de otomís que estaban ocupando parte de territorio y servía como defensa para que no entraran a su territorio. Entonces, lo primero que van a hacer va a ser enfrentarse contra esta defensa y va a terminar. Ciertamente va a ser medio violento, no demasiado. Va a terminar este enfrentamiento y los españoles sabían que la guerra contra Tlaxcala, ya directamente contra los tlaxcaltecas, era inevitable. Y Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los autores que estuvo ahí del lado de los españoles, ojo, hay que tener mucho cuidado con la versión únicamente española, da la fecha el 5 de septiembre de 1519, cuando se va a llevar a cabo el enfrentamiento contra los tlaxcaltecas. Antes de este enfrentamiento, todavía Cortés estaba medio sacatón. Sabía que muy posiblemente lo podían destruir los tlaxcaltecas. Y lo que él va a intentar es mandar hombres para decirles, ¿saben qué, Tlaxcala? Queremos paz. Nosotros nos queríamos aliar con ustedes. Pero, ciertamente, no va a haber un buen recibimiento. De hecho, ya empezó a haber hostilidades en ambos lados. Cuando los tlaxcaltecas envían un grupo de espías, los encuentran los hombres de Cortés y les van a cortar las manos y los van a regresar a Tlaxcala. Ya desde ahí era inevitable la batalla. Batalla que ciertamente se va a dar. Así que Cortés va a empezar a preparar las tropas. Y fue una batalla bastante violenta. Los tlaxcaltecas, ojo, ahí hubieran podido destrozar a los españoles, porque eran muy poderosos. Pero el gran problema es que había muchas discordias al interior de los mandos. Esas discordias van a hacer que no tengan una coordinación y que no haya un apoyo en la batalla. Y el toque final, cuando van a decidir, saben que ya no vamos a luchar contra los españoles, va a ser cuando les matan a uno de sus mandos principales.
Ahí deciden, ¿saben qué? Ya no. Y al terminar esta gran pelea entre los tlaxcaltecas y los españoles, había más o menos 70 bajas, que era muchísimo, porque Cortés llegó como con 500 hombres. Entonces, casi uno de cada 5 hombres murió en esa batalla. Pero al final va a nacer la paz con los tlaxcaltecas, que va a ser muy importante. Para octubre va a llegar una segunda embajada de Moctezuma. ¿Para qué? Para pedirles a los españoles que ya no sigan avanzando. ¿Qué van a decir los españoles? Que no. Entonces, para el 18 de octubre de 1519, va a haber una matanza espantosa, encabezada tanto por Hernán Cortés como por sus aliados de Tlaxcala. Van a hacer una masacre en la ciudad de Cholula, que va a durar aproximadamente entre 3 y 4 días, y va a haber muchísimas acciones bélicas. ¿A quiénes mataron? Las víctimas fueron gobernantes, fueron sacerdotes, pero también fue población civil. Mataron a muchísima población civil. ¿Por qué atacan Cholula? Porque Cholula era una ciudad muy importante y muy famosa en Mesoamérica. Y además tenía un santuario religioso muy importante hacia la serpiente emplumada. ¿Cuántas personas asesinaron en Cholula? Muchísimas. El Hernán Cortés, según su propia versión, y ojo, él iba a decir que fueron muchos menos víctimas, él dice que en 2 horas sus hombres mataron a 3,000 personas. 2 horas, 3,000 personas. El historiador oficial de Cortés, Francisco López de Gómara, dice que no fueron 3,000. Él habla de 6,000 víctimas en las primeras 2 horas. ¿Cómo fue esta masacre? 1. Van a atacar a los españoles, a los señores, y a los sacerdotes de Cholula. Luego van a asesinar también a todos los ayudantes y a los cargadores indígenas. Una vez que terminan esto, se van a ir también contra toda la población. Y esto va a durar un par de días y va a haber tanto saqueos como violaciones como captura de esclavos. Este ataque también va a incluir atacar a los guerreros. ¿Qué fue lo que dijeron los españoles? ¿O cuál es su versión? Ellos dicen e insisten que ellos atacaron a Cholula y hicieron esa masacre, esa matanza terrible, porque se enteraron que estaban conspirando contra ellos. Que ellos estaban conspirando contra los españoles, entonces pues, ellos se defendieron nada más. Lo cual ciertamente es una mentira. Porque si nosotros vemos, la ciudad jamás tuvo una capacidad de defensa. Obviamente ellos no estaban preparados para la defensa. ¿Realmente por qué lo hicieron los españoles? Los españoles, que ya habían utilizado mucho esta estrategia, lo que ellos querían hacer era mandar un mensaje muy claro. ¿Cuál era ese mensaje muy claro? Ya vimos que los pueblos aquí son sumamente religiosos. Si tú vas al templo de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, si tú vas a ese templo y lo saqueas, matas gente, asesinas ese templo sagrado, matas gente ahí, es una masacre, eso manda un mensaje muy fuerte. ¿Cuál es ese mensaje? Que quizá tus dioses no son tan fuertes. Ese era el mensaje que quería mandar Hernán Cortés. Y por eso fue que se hizo esa masacre. Quería mandar ese mensaje como una especie de guerra psicológica. Y lo logró. Para noviembre, Cortés va a ser recibido por los señores tanto de Iztapalapa como de Culhuacán. Y aquí va a ser enviada la última embajada mexica. ¿Para qué? Para que ya no pase. Pero ya están más cerca y más cerca cada vez. Entonces, pues, obviamente no hicieron caso. Finalmente, van a llegar a Tenochtitlan en noviembre de 1519 y ciertamente se asombraron con la espectacularidad. Tenochtitlan era una ciudad espectacular. El mismo Bernal Díaz del Castillo lo dice en uno de sus libros, en su libro, mejor dicho. Él dice que todos los soldados, los 400 soldados que había, muy pocos, estaban asombrados de la majestuosidad. Era una ciudad enorme, era una ciudad de entre 120,000 a 200,000 habitantes, que era muy, muy, muy grande para ese entonces. Y además, era una ciudad también muy bien construida. Entonces, ellos van a llegar a Tenochtitlan
Y el 8 de noviembre va a salir Moctezuma, el Tlatoani, el rey, por llamarlo de alguna manera, el que manda de los mexicas. Va a salir Moctezuma. ¿Y qué va a hacer? Moctezuma los va a recibir con todos los honores. Con todos los honores. Tanto que les va a ofrecer que vivan en el palacio de su padre. El palacio de Axayácatl. Ese palacio es actualmente el edificio del Monte de Piedad en la Ciudad de México. Ahí los españoles van a vivir de noviembre de 1519 hasta mayo de 1520. Van a vivir mucho tiempo. Ahí. Ahorita vamos a estar hablando por qué Moctezuma los atiende y los recibe con honores. Vamos a estar viendo por qué. Antes de eso, vamos a trasladarnos a 1520. Cortés ciertamente era muy consciente del gran poder de los mexicas. Sabía que eran unos grandes guerreros y que tenían una ciudad majestuosa y que tenían muchos hombres. Pero también sabía otra cosa. Sabía perfectamente que eran demasiado dependientes de un solo hombre, del Tlatoani, de Moctezuma. Entonces, si tú tomas al gran líder, eso va a significar tomar todo el imperio. Cortés ciertamente es muy inteligente. La gran pregunta es, ok, Cortés ciertamente como movimiento fue como un movimiento de ajedrez, fue un gran movimiento tomar a Moctezuma, pero ¿por qué Moctezuma va a dejar que se acerquen tanto los españoles? ¿Por qué lo recibió con honores? Y aquí hay básicamente tres tesis. ¿Cuál es la cierta? La verdad es que nadie sabe. Todos dicen que su tesis es cierta, la verdad es que nadie está seguro. Yo les doy las tres tesis y ustedes deciden cuál les hace más lógica. La primera tesis es la que nos enseñan en la escuela, que creían que los españoles eran dioses, o que era la reencarnación de la serpiente emplumada que había vuelto. Yo no creo en esta versión, francamente, pero sí creo algo muy parecido a esta versión. Yo creo que los dioses le pidieron a Moctezuma no pelear, o le anunciaron el final de los mexicas. Le dijeron que el final estaba cerca. Esa es una versión. ¿Qué otra opción tenemos? Moctezuma podía tener un plan para emboscar a los españoles, pero va a ser prudente porque enfrentarlos era ciertamente peligroso e iba a ser una masacre. Y dentro de la ciudad los podía controlar mejor. Esa es otra teoría que dicen los historiadores. La tercera teoría, Moctezuma se dio cuenta que Cortés venía en nombre de un emperador, de un imperio muy poderoso como el de Carlos V, y no se quería confrontar con ellos. Esas son las tres versiones. ¿Cuál es la cierta? La verdad es que nadie sabe qué pasaba por la mente del señor Moctezuma. Esas son las tres cosas que podrían haber pasado. Lo que va a pasar es que Cortés, como sabe que si toma a Moctezuma, eso le va a dar muchísimo poder. Va a tomarlo como rehén. Lo va a hacer su rehén y lo va a declarar, o mejor dicho, lo va a obligar a declararse vasallo del rey de España. Y durante varios meses fue el rehén de Cortés. Estaban en el palacio de su papá, pero él era su prisionero. Durante varios meses van a estar de este modo. Mientras Moctezuma, imagínense, el gran líder que esté encarcelado dentro del territorio mexica, es una barbarie. Moctezuma se va a desprestigiar cada vez más y los descontentos fuera de la ciudad van a crecer. Hasta que la situación realmente se va a complicar en abril de 1520. ¿Qué va a pasar en abril de 1520? En abril de 1520 van a llegar y le van a decir a Cortés que el gobernador de Cuba, ya vimos que el gobernador de Cuba nunca le dio permiso y él hizo lo que se le dio la gana y por eso llegó acá, pero el gobernador de Cuba se va a sacar la espinita y en abril de 1520 manda a arrestarlo. De hecho, va a enviar todo un ejército al mando de Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés. Ahí ya se dan cuenta los mexicas que ni siquiera tienen el apoyo del rey, que Cortés les había mentido siempre. Ahí ya es muy obvio. Entonces llegan y le dicen a Cortés que lo iban a arrestar. Entonces lo que va a hacer Cortés es que él personalmente va a ir a negociar o a convencer a Pánfilo de Narváez y sus tropas. ¿Cómo los convence? Los convence a través de sobornos y también con un ataque sorpresa. Lo que va a hacer Cortés es que va a apresar a Narváez y va a lograr que muchos hombres se pasen de bando. Y ojo aquí,
aquí va a venir el soldado más mortal, el soldado más mortal de los españoles. Uno que mató a millones, él solito, la viruela. Viene en la expedición que venía a arrestar a Hernán Cortés. Ahí ya viene un hombre afroamericano enfermo de viruela, que va a ser muy importante, lo vamos a ir viendo. Cortés, ciertamente, no va a tener mucho tiempo para celebrar su triunfo. Ya no lo van a arrestar, ya convenció tropas, viene de regreso. Pero mientras Cortés no estaba, va a haber una masacre, otra masacre, la segunda gran masacre. Alvarado, a quien él lo puso como el responsable cuando él no estaba, va a hacer una masacre y va a matar a muchísimos mexicas. Va a matar a muchísima gente. Él dice que porque supuestamente los mexicas iban a hacer sacrificios humanos. Entonces, si los mexicas iban a hacer sacrificios humanos, que puede ser, o lo más seguro es que sí, eso fue cierto, pero él decidió matarlos. Entonces, también aquí vemos una gran contradicción. Lo que va a pasar, entonces, los españoles van a hacer esta gran masacre y va a ser la gota que va a derrumbar el vaso. Aquí ya los mexicas van a estar sumamente molestos, porque hicieron una masacre, mataron a muchísima gente, fue una cosa terrible. Entonces, lo que van a hacer los mexicas es que van a acorralar el palacio donde se encontraban los españoles y donde también se encontraba Moctezuma. Recordemos que Moctezuma estaba preso. Entonces, Cortés ya viene regresando con más hombres, pero la situación no daba para más. Y aquí Cortés se da cuenta que ya está rodeado, que los van a matar, que no pueden hacer mucho. Lo que Cortés va a intentar hacer es decirle a Moctezuma: hey Moctezuma, sal y calma a tus hombres, calma a tus hombres. Entonces van a hacer que salga Moctezuma a calmar los ánimos, pero aquí va a morir. Y hay dos versiones. Uno, la versión de Bernal Díaz de Castillo, que es la versión española, dice que su gente le dio una pedrada y se murió, o lo mataron, mejor dicho. Realmente yo no creo en esa. Les recomiendo leer una que se llama La visión de los vencidos de Portilla, que es una joya. La otra versión es que los españoles lo asesinaron, lo cual la verdad es que lo creo más. Sea como sea, el palacio estaba sitiado y no tenían otra opción. Básicamente se estaban muriendo de hambre. Ya cuando están ahí acorralados, cuando tienen a todos los mexicas a un lado, están literalmente acorralados, van a intentar huir. No les queda más, están acorralados, no pueden salir y enfrentar, tienen que huir. Entonces van a intentar huir el 30 de junio de 1520. Y esto se conoce como la Noche Triste. ¿Qué va a pasar? Ellos van a intentar salir en la noche, van a tratar de que nadie se dé cuenta, pero obviamente se dan cuenta, los van a encontrar y eso va a ser un asesinato enorme. Se calcula que 600 españoles murieron ahí, muchísimos. Por eso es que Hernán Cortés se dice que se puso a llorar ahí. Cuando están haciendo el recuento de tropas, sabe que ya no van a venir más hombres, que perdió 600 hombres, que era la mayoría de su ejército, y además perdió el tesoro que llevaban, o es lo que al menos él dice, que se perdió ahí el tesoro. Y esa es la llamada Noche Triste. Si ustedes quieren conocer el árbol donde Hernán Cortés lloró, ese ahuehuete todavía está con vida y se encuentra en lo que es actualmente Tacuba. Cortés, una vez que pasa la Noche Triste, que ya los acabaron, que les quitaron el tesoro, que hubo una masacre impresionante, Cortés se va a refugiar en Tlaxcala. Y ahí va a escribir una segunda carta de relación con el rey. Y le va a decir: ¿sabes qué, rey? Perdimos todo. El oro, las joyas y la ropa. Pero también desde Tlaxcala, Cortés va a empezar a reconstruir su ejército. Va a mandar a buscar hombres, va a mandar a buscar caballos y va a mandar también a buscar armas a las islas del Caribe. Y también se va a dedicar a seguir buscando aliados. Que, ojo, los aliados de Cortés eran más numerosos que los españoles. Sin los aliados que vivían aquí, culturas originarias, jamás hubieran podido vencer a los mexicas. Ellos eran muy poquitos. Pero
van a llegar a Tenochtitlan con todo este apoyo de las tribus que ciertamente no querían a los mexicas. Mientras va pasando esto, el gran soldado, el que les platiqué que había llegado en la expedición cuando iban a arrestar a Hernán Cortés, ha matado a miles de personas, la viruela. Entre las personas que había matado va a ser Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, que había comandado al ejército durante la Noche Triste. Era un gran militar y era una persona con muchísimas agallas. Lo va a asesinar la viruela. Para el 13 de agosto de 1521, ojo, la alianza de españoles, de tlaxcaltecas, de texcocanos, de tecpánecas, de zempoaltecas, van a tomar Tenochtitlan. Se dice que aproximadamente eran entre 50,000 a 100,000 de estas tropas. Los españoles tendrían que haber sido quizá unos 1,000. Eran mucho más la alianza de los españoles. Entonces, van a tomar Tenochtitlan y van a capturar a Cuauhtémoc. Una vez que van a agarrar a Cuauhtémoc, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que van a hacer cuando agarran al nuevo Tlatoani, a Cuauhtémoc, es preguntarle, ¿dónde está el oro? Hey, Cuauhtémoc, ¿dónde está el oro? Y Cuauhtémoc no les va a decir. Aquí es donde se dice que le quemaron los pies. Y según la visión oficial, Cuauhtémoc no les dijo. Y de hecho, cuando le estaban quemando los pies, él dice, ¿estoy en algún deleite o en algún baño? Yo la verdad no creo que haya dicho eso. Imagínate, están quemando los pies, no creo que vayas a decir eso. Pero ciertamente no les dijo dónde estaba el tesoro. ¿Por qué no creo que les haya dicho dónde está el tesoro? Uno, porque nunca lo encontraron. Pero realmente no creo que él hubiera sabido dónde estaba el tesoro. Pero posiblemente sí sabía y fue un gran héroe. Sea como sea, en los años posteriores, Cuauhtémoc va a ser prisionero de Cortés. ¿Y por qué? Porque Cortés lo va a utilizar para sus planes políticos. Hasta que va a ser informado de que Cuauhtémoc está preparando un contraataque. Y ahí va a decidir que ya no quiere estar con él y lo va a asesinar. Lo va a asesinar ahorcado en un árbol el 28 de febrero de 1525. Y con eso damos por concluido el viaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna duda, ahorita es un buen momento de hacerla. Vamos a estar respondiendo algunas dudas, pero antes de que se me olvide, voy a pasar esto para acá. Antes de que se me olvide, vamos a estar regalando libros. Si quieren un libro, vamos a estar regalando el libro de la visión de los vencidos de Portilla. Les voy a dejar aquí el número y si no se los voy a ir diciendo, se los voy a poner aquí en 55 30 85 23 24. Ya se los puse en Instagram y se los voy a poner también en Facebook. Si quieren el libro, nada más mándenos un mensaje y por favor pongan en la página yo lo quiero y con gusto les vamos a estar enviando su libro. Y me dice que llegaron tarde, que si vamos a guardar el live. La respuesta es que sí, los lives quedan grabados. A la gente que nos está viendo en Instagram, les recomiendo que busque la grabación en Facebook. O también va a quedar grabado en Instagram. Pero va a quedar tanto en Facebook como en YouTube y también en Instagram. Qué bueno que les gustó. Quiero el libro, muchas gracias. Ok. Si me pueden mandar un WhatsApp, por favor, estaría excelente. Ya les di el libro, de todos modos. Si llegan a tener cualquier duda, recuerden que están en los comentarios. Les repito el número, 55 30 85 23 24. Es el libro de la visión de los vencidos. ¿Qué libros les recomiendo? Porque esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que ustedes contrasten la historia. Uno, que lean a Bernal Díaz del Castillo, que yo creo que no existió. Yo creo que fue el mismo Hernán Cortés el que escribió el libro. Les recomiendo mucho leer ese libro porque es una visión española y ellos estuvieron ahí. Pero la tienen que contrastar, porque también está la visión de los vencidos. Por eso es que les recomiendo el libro de López Portilla. Si ustedes leen esos libros, van a tener un mejor entendimiento de realmente qué fue lo que pasó. Me preguntan que qué pasó con Malinche. Malinche, de hecho, tuvo un hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés, y después se casó con otro español.
y murió también de viruela. ¿Qué pasó con el oro? Con el oro no se sabe qué pasó. Cuauhtémoc obviamente no. Los enviamos por ahí. De todos modos, en los comentarios se los vamos a estar dando. Dice Dulce, ¿cómo fue que los mexicas decidieron dónde establecerse? Según la mitología de ellos salieron de un pueblo que se llama Aztlán. Y ahí es la diferencia entre los mexicas y los aztecas. Ellos al salir, ellos estaban en Aztlán y eran básicamente esclavos, los trataban muy mal. Ahí ellos eran aztecas. Entonces, su dios Huitzilopochtli les dice, ¿saben qué? Tienen que salirse de ahí, tienen que buscar un águila devorando una serpiente. Y tienen que, cuando vean, encuentren eso, esa es la tierra prometida. Entonces ellos lo buscaron y ya cuando llegan, ahí son los mexicas. Esa es la versión que ellos se cuentan. Yo realmente creo que es más una especie de mito, como por ejemplo el mito de la fundación de Roma, que dice que fue una loba la que los amamantó. Yo creo que es más bien eso, pero la verdad es que es muy interesante. Dice, una parte de la ascendencia de Moctezuma siguió teniendo un lugar importante en los primeros años del nuevo gobierno, comandado por Cortés. Ellos tuvieron hasta cierto punto gran influencia porque los tomaban como prisioneros y los utilizaron como arma de cambio y de una manera de enseñarles que ya habían vencido a los que eran sus autoridades. Realmente fue más eso que otra cosa. ¿Por qué no buscaron contraatacar después los mexicas? Porque ciertamente no pudieron. Me piden que repita el número, es 55 30 85 23 24, por ahí se los puedo enviar. Muy bien, entonces, dice, no habían llegado a un pueblo y mataron a su princesa y violaron del lago de Texcoco. Sí, esa es otra versión, es muy interesante esa versión que acaban de decir. Lo que pasó es que los mexicas estaban en una parte del lago de Texcoco. Entonces, en esa parte del lago de Texcoco, que los habían dejado estar ahí, el señor de Culhuacán, los dejaron estar ahí y los mexicas fueron con el señor de Culhuacán y le dijeron, señor, nosotros queremos hacer a su hija nuestra diosa de la guerra. Entonces, pues el rey dice como, pues sí, si la quieren hacer la diosa de la guerra, pues va. Y les da chance de que sea la diosa de la guerra y les entrega a su hija. Y van a invitar al señor de Culhuacán a revisar y a ver cómo la van a hacer la diosa. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llega el rey de Culhuacán, ve que su hija fue asesinada y un sacerdote se puso su piel. Literalmente le quitó la piel y la traía como si fuera una capa. Obviamente se va a enojar y eso va a ser una barbaridad. Y el rey de Culhuacán los va a desterrar. Y en ese peregrinar va a ser donde también van a llegar a Tenochtitlan. Entonces, eso fue muy interesante también. Choque o encuentro, realmente fue un choque que formó lo que hoy es México. Dice, ¿crees que la verdadera conquista fue la evangelización? Yo creo que sí. Hay dos maneras de conquistar un pueblo, muy importante. Uno, y la más importante, cuando los conquistas con las ideas, ese pueblo, todos los gobernantes necesitan un discurso legítimo. Y la otra, si no aceptan las ideas, ¿cómo los dominas? A través de las armas. Cuando tienes los dos, puedes conquistar a cualquier pueblo. A través de las ideas, en este caso la evangelización, y a través de la fuerza para quien no se deje. Entonces, mi número es 55 30 85 23 24. Muy bien. Y con eso vamos a dar ahora sí por concluido, que de hecho ya se va a terminar el tiempo también para este Instagram Live. Les agradezco muchísimo por su tiempo y nos estamos viendo pronto. Yo creo que próximamente vamos a estar hablando sobre Cleopatra. Entonces ya les estaré avisando. Dice Dulce, ¿por qué los mexicas tenían tantos enemigos? Porque trataban sumamente mal a todos los demás pueblos. Además de quitarles impuestos en tierra o en alimentos, les quitaban impuestos con hombres. Es decir, tenían que darles 2 hombres o algunos hombres para que ellos los sacrificaran y les quitaran el corazón, porque eso alimentaba al dios de los mexicas.
Dice, una conquista es con amor, una invasión es con violencia. Ciertamente aquí fue con bastante violencia. Muchas gracias y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos pronto.